que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Jehová, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Jehová, revienta las cadenas, bendice a tu pueblo, Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios. El Señor le bendiga en la mañana de este domingo 24 de enero. Deseamos que la provisión de Dios sea con usted en todo sentido y su bendición sea palpable a su vida en cada aspecto de ella. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos dirija y a través del mensaje que deseo compartir con ustedes encuentre bendición y respuestas para las inquietudes que pudiera tener este día. El Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, queremos agradecer tu provisión, Señor, dándote gracias porque has sido bueno con nosotros y tu bendición no se ha apartado de nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas al contemplar tu palabra, tu Espíritu Santo nos lleve hacia donde tú deseas, Señor, esta mañana. Te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, al escuchar este mensaje, esté enfocado en lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. Te pedimos y agradecemos con sencillez de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana estaremos estudiando en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, 3 aspectos importantes en la vida del profeta Elías a lo largo de este capítulo. Vamos a mencionar 3 sucesos maravillosos de parte de Dios en la vida de este hombre, de este profeta que llevó la palabra del Señor y buscó cumplir su voluntad con todo y las situaciones adversas que a veces esto implicaba. Dice la Escritura en Santiago capítulo 5 verso 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tras su victoria
Más adelante del capítulo que vamos a estudiar esta mañana, huye por temor de la venganza de una mujer llamada Jezabel, cuando Elías derrota a los profetas de Baal y entonces huyendo se adentra en el desierto, deseando incluso la muerte. Sin embargo, después el ángel de Yahvé le da de comer y de beber, y entonces Elías se siente confortado y anduvo hasta el monte Horeb, donde se esconde en una nueva cueva. El profeta Elías atraviesa a lo largo de una depresión. Ora a Yahvé entonces y demuestra un exceso de celo en la misión que el Señor le ha encomendado. Dios se le manifiesta y le apoya presentándose con una voz apacible y suave tras vientos, temblores y un fuego de nuevas misiones. Posteriormente, después de varios sucesos que están descritos en el libro de Reyes, el profeta Elías señala a Eliseo como su sucesor. Pero hay algunas cosas que sucedieron en la vida de este profeta que nos llevan a analizar este mensaje esta mañana y que estoy seguro serán muy aplicables para usted y para mí a lo largo de estos pasajes que vamos a leer. Porque sabe, el cumplir la voluntad de Dios no excluye que nuestra vida pase en situaciones difíciles, pero a través de ella también podemos encontrar la provisión de Dios que se muestra y da sustento y respuesta a cada una de ellas cuando lo necesitamos. A través de este capítulo 17 quisiera mencionarle tres porciones de este capítulo en donde es mostrada la voluntad de Dios, el esfuerzo del profeta, pero también cómo Dios le socorre en medio de situaciones muy humanas. De aquí vuelvo a mencionar lo mismo. Santiago 5:17 dice, Elías era humano sujeto a pasiones similares a las nuestras. Pidiéndole que usted tenga la amabilidad de leer todo este capítulo en su hogar, en la oportunidad que tenga, para yo entonces poder mencionar solamente aquellos pasajes a los que se refiere la reflexión de esta mañana. Elías aparece sorpresivamente en el capítulo que estamos estudiando, en este relato anunciando, al rey Acab una sequía provocada por Jehová. Y el primer verso dice lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué hecho tan extraordinario el que sucedió en la vida del profeta Elías. Literalmente un hecho sobrenatural. Un profeta del Señor, una persona encargada de llevar un mensaje delicado, un mensaje incómodo a este rey, hablando acerca de una sequía. Pero lo que nos indica este pasaje es que, sabe, a veces cumplir la voluntad del Señor no necesariamente requiere o muestra que usted y yo estemos rodeados de comodidades. A veces las situaciones serán adversas, pero la palabra de Dios debe de llevarse y debe de cumplirse. Mire, esto no debe de preocuparnos, porque el Señor sabe de qué tenemos usted y yo necesidad. Y los recursos de Dios no se agotan. Él tiene suficiente poder y suficientes recursos, y la naturaleza aún le obedece para sustentar la vida y las necesidades de todo ser humano. Imagine usted aquella escena en donde el profeta Elías está él solo cumpliendo con la voluntad de Dios y de pronto vienen cuervos ordenados por el Señor y le alimentan. Hermano, usted y yo debemos de tener una fe, una obediencia, pero también una convicción tal que nuestra vida debe estar sustentada en que el Señor provee de las maneras
en las que usted y yo menos nos imaginamos. Es que usted y yo estamos acostumbrados a nuestra lógica, a la lógica de este mundo, a la lógica de el sistema de este mundo, pero el Señor está por encima de todo lo normal y todo lo lógico que usted y yo podamos entender. De hecho, cuando nos acercamos al Señor en oración, en petición, es porque entendemos que nuestra vida es limitada, que no lo podemos todo, que nuestros recursos se agotan. No muchas personas están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, perdiendo el derecho a aquellas comodidades que le rodean. De hecho, es imposible estar aferrado a las dos cosas, porque a veces tenemos que anteponer a lo que no estamos dispuestos, pero la voluntad del Señor debe y puede ser cumplida. En el tiempo que nos está tocando vivir, y no solamente hoy, muchas personas no quieren el mensaje incómodo, no quieren ni recibirlo y tampoco quieren llevarlo. Y es que sabe, muchas veces el mensaje de la Escritura para la vida del ser humano no necesariamente será un mensaje confortante. A veces será un mensaje de exhortación, será una reprimenda. Muchas veces el mensaje de la palabra del Señor hacia la vida del ser humano será de disciplina a causa del pecado cometido. Este mensaje no es bien recibido por muchos, pero es parte del mensaje del Señor para la humanidad. Es que si queremos recibir la bendición del Señor, primeramente tenemos que entender aquellas cosas que a Él le ofenden. Este rey que está siendo mencionado en la Escritura, junto con su esposa Jezabel, más adelante usted puede darse cuenta a partir del verso 18, del capítulo 18 de este mismo libro, que eran personas perversas, eran personas que estaban ajenas a la voluntad de Jehová. Por eso el profeta es enviado a advertirles lo que ha de suceder a causa del pecado que hay en ellos. Pero esta mañana estamos centrándonos en la vida del profeta Elías. Y es que entendiendo que él llevaba un mensaje incómodo, un mensaje peligroso en el cual estaba aún de por medio su vida, debía ser considerado también que el Señor, en esa incomodidad que humanamente pudiera surgir en la vida del profeta, el Señor estaba dispuesto a sustentarle de manera maravillosa. ¿Cuántas veces nos hemos acercado usted y yo al Señor a pedirle que nos sustente de tal manera? De esa manera sobrenatural que solamente Él puede hacer. De esas formas de las cuales usted y yo no tenemos idea, pero que estamos seguros que el Señor puede sustentarnos en medio de esa situación difícil y que escapa de nuestra mano. Cuando el profeta obedeció y cumplió la voluntad de Dios, entonces la profecía se hizo realidad. Y pasados algunos días, dice el verso 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. La voluntad del Señor estaba presente. Cuando la Escritura dice que Elías era un hombre como nosotros, eso nos indica que tenía las mismas necesidades. Y es que usted y yo tenemos necesidades básicas. Necesidades de sustento, de protección, de salud, de abrigo, de alimento, de seguridad, necesidades afectivas y emocionales, necesidades espirituales, de todo tipo. Es interesante notar que en este pasaje la necesidad de Elías otra vez vuelve a mostrarse a través del alimento. Mire lo que dicen los siguientes versos. A partir del verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El pasaje nos muestra que el Señor nuevamente le vuelve a indicar a Elías acerca de sus planes
Y nuevamente le vuelve a mostrar que el Señor está interesado en sustentarle en las necesidades más básicas, las necesidades del alimento. Esta mujer tenía demasiado poco solamente para ella y para su hijo. Y lo que nos dice este verso es que después de esa comida, después de ese alimento, no habría más. Por lo tanto, podemos entender que esta mujer estaba cuidando mucho lo que tenía como sustento porque la provisión para los siguientes días era insuficiente. No habría más. Parece imprudente la petición que le hace el profeta Elías. Y en los siguientes pasajes todavía podemos ver que resulta aún más demandante su petición. Mire lo que dice estos versos. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pareciera ser que el profeta está pensando en sí mismo. Parece una petición egoísta, como si solamente le interesara su bienestar y no el de esta mujer y su hijo. Pero no es así. El profeta Elías reconoce quién lo envía y por cuanto le ha sustentado anteriormente, sabe que le sustentará en este momento y también a las personas que tengan la oportunidad de compartir la bendición con él. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en la necesidad de poner las cosas de Dios primero porque sabemos que es lo correcto, pero terminamos anteponiendo nuestras necesidades y nuestros proyectos? ¿Cuántas personas en diferentes ocasiones nos expresan con un no tengo tiempo? Es que no hay oportunidad para involucrarme en eso porque tengo que satisfacer mis propias necesidades. Las necesidades del trabajo, del sustento, con el pretexto de la economía y de ser muy responsables, a veces hacen que antepongamos nuestros criterios y nuestros planes y nos olvidemos de que Dios es el que sustenta todas las cosas. Muchas personas terminan apartándose de cumplir la voluntad de Dios porque se les olvida que es en Él en quien debemos confiar y que de Él viene toda la bendición que usted y yo podemos tener en nuestras manos. Mire la convicción del profeta Elías al compartir la palabra con esta mujer. Porque Jehová, Dios de Israel, dice el verso 14, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pudiéramos hacer en este momento una pausa y darle gracias a Dios por todas sus provisiones. Porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de escasez, en este tiempo en el que peligran los trabajos, en el que nuestra salud se ve mermada, que se ve amenazada, el sustento de nuestra casa no ha faltado. Y sabe, no es porque usted y yo seamos muy responsables, no es porque seamos muy diligentes, que eso es muy importante, y sin duda muchos lo son, pero es porque el poder de Dios está encima de nuestro poder, está encima de nuestras capacidades. Él es el que sustenta nuestras necesidades. Qué tristeza cuando las personas dejan de creer con sus acciones en el poder de Dios y entonces no tienen tiempo para cumplir su obra y su voluntad porque están dedicados con pretexto a sustentar las suyas propias. ¿Cuántas personas han dejado de cumplir los planes de Dios en su vida? Porque se han preocupado demasiado de las necesidades, pudiendo Dios sustentarles mientras ellos buscan el reino y la voluntad del Señor. Demos gracias a Dios esta mañana, hermanos, porque la provisión del Señor no nos ha faltado, porque la provisión para nuestra vida y la de los nuestros ha sido multiplicada. Y es que el Señor es el dueño de todas las cosas, de todo lo que usted posee, de su propia vida y de todo lo que hay a nuestro alrededor. En esta mañana yo quiero invitarle a que en su pensamiento haya agradecimiento.
porque el Señor hace que la harina y el aceite de nuestras tinajas no falte. Sea el nombre de nuestro Señor bendito. Por otra parte, no hay otro tema más delicado en este tiempo que el tema de la salud. Y si de algo está atemorizado todo ser humano en este momento es que ese aspecto vital, importante en nuestra vida, básico, sea tocado. Hemos estado viendo muy de cerca el sufrimiento de seres amados, de seres queridos alrededor de nosotros, el fallecimiento, tristemente, de muchos de ellos, y todo relacionado con el tema de la salud. Y es que, ¿qué podemos usted y yo hacer sin la salud tan valiosa y tan necesaria? En este mismo pasaje, después del verso 16, nos relata lo siguiente. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Las enfermedades son un medio de oportunidad para nosotros poder clamar al Señor en medio de nuestro desfallecimiento. Y es que ningún ser humano se siente tan vulnerable y tan débil como cuando su salud es tocada. Porque ciertamente en medio de la enfermedad, nuestro cuerpo se debilita, desfallece, pero el espíritu está alerta, el espíritu está atento. Y es una buena oportunidad para nosotros preguntarle al Señor acerca de la manera como estamos llevando nuestra vida. Porque si Dios desea, nos puede dar una nueva oportunidad para levantarnos y hacer las cosas de una manera diferente. Y es que ningún ser humano saliendo de una crisis de salud, de una situación a punto de la muerte, puede ser el mismo. Necesariamente necesitamos reflexionar en la manera como estamos usando los recursos que Dios nos da cuando estamos fuertes y cuando estamos disponibles. La pregunta es, ¿disponibles para qué? En esta casa en donde está Elías, además de la falta de provisión, ahora se asoma un nuevo peligro, más difícil aún que la falta de alimento, el peligro de la muerte de un pequeño que sin duda era muy amado por su madre. Y es que no hay más difícil algún asunto para nosotros que ver a los nuestros sufriendo por alguna enfermedad. Hermanos, hermanas, cuando la ciencia ya no tiene mucho que hacer por nosotros, cuando la medicina ha llegado a su límite, cuando los recursos se agotan, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos porque su poder no se limita. Sus respuestas siempre son favorables para la vida del ser humano. Y aunque usted y yo estamos limitados en días, y dice la Escritura que con esfuerzo llegamos a los 80 años, con cansancio y con todo lo que esto implica, la realidad es que el Señor puede hacer de nuestra vida una vida totalmente diferente con su poder. Pero esto tiene un propósito, y el propósito de lo que el Señor desea hacer con nosotros es darle honra y gloria a su nombre. Es levantándonos una vez de la enfermedad, de la situación difícil, entonces glorificar el nombre de nuestro Señor. Esto se hace a través del cumplimiento de su voluntad, permitiendo ser instrumento en sus manos, no solamente viviendo el Evangelio, pero también llevándolo a otros que tienen necesidad.
es ser instrumentos de justicia, es ser instrumentos de favor para las personas, es dejar todo aquel sentimiento que viene de la carnalidad y entonces ser personas espirituales que muestran frutos de una vida transformada por el poder de Dios. Este capítulo del libro de Reyes nos muestra situaciones muy humanas en la vida del profeta. Tal es la importancia de la persona de Elías, que muchos creyeron que Juan el Bautista era Elías que había venido a preparar el camino del Señor. De hecho, para reforzar esta misión, el propio Juan vestía como Elías. Los evangelios sinópticos, en el pasaje de la transfiguración, muestran a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Podemos asociar en la escritura el nombre de Elías como profeta, pero también un precursor y asimismo un restaurador. Es decir, este nombre se aplica a personas por motivo de las misiones particulares que habrían de cumplir. Es entonces particularmente interesante lo que menciona el libro de Santiago acerca de este profeta. Elías, un hombre como usted y como yo, con necesidades como las suyas y las mías. Un hombre que estaba sujeto a todo lo que significa ser un ser humano, una persona, expuesto también a situaciones difíciles, a necesidades, a tristezas, a temores, a persecución y todo lo que esto implica. Incluso, ¿por qué no sentirse emocionalmente desgastado hasta el punto de lo que usted y yo conocemos hoy como una depresión? Pero sabe, lo interesante en la vida del profeta Elías es la manera como el Señor influyó en él y dio sustento a todas las cosas que él necesitaba. No solamente para él en lo personal, pero como también fue usado para bendición de las personas que le rodeaban. Y es que precisamente haciendo notar estas limitaciones de este profeta, así como usted y yo las tenemos, es entonces cuando nosotros podemos dar gracias al Señor, porque siendo vasijas de barro, el Señor nos mira y nos toma como instrumentos en sus manos. Todo esto para su honra y su gloria y para mostrar su poder. Esta mañana, antes de concluir esta reflexión, yo quisiera invitarle a pensar en el Señor como nuestro sustento, en medio de todas las necesidades que usted tenga, de todas las áreas en las que estas necesidades pueden ser catalogadas. El Señor nos entiende y está dispuesto a ayudarnos. Quiero invitarle que no pierda de vista el propósito que Dios tiene en su vida, cómo Dios desea usarle para su honra y su gloria, cómo Dios desea que usted trabaje para su reino, porque sin duda el Señor desea que esto suceda. Y es que las situaciones difíciles que atravesamos pueden desviarnos, pueden hacernos pensar que lo más importante es que nosotros estemos bien y que es nuestra responsabilidad buscar que así sea. Y sabe, nadie puede servir a dos señores porque con uno de ellos quedará mal. Si usted y yo nos enfocamos en buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, el Señor nos promete que Él añadirá todas las cosas a nuestra vida que nos hagan falta. Quiero invitarlo esta mañana a que usted adquiera ese compromiso y entonces pueda experimentar las bendiciones y el poder de Dios como una realidad en su vida. Podemos encargarnos de traer nuestro propio sustento de una manera limitada, o podemos disponernos a buscar cumplir la voluntad de Dios y permitir que Él nos muestre cómo ha de sustentarnos mientras obedecemos su palabra. Deseo que el Señor le bendiga y que este domingo, no solamente en este momento de reflexión, sino que a lo largo del día, nuestro espíritu y nuestra mente puedan estar comunicados con el Señor para alabarle y glorificar su nombre, porque es el día del Señor. Dios le bendiga y estamos en contacto en la siguiente ocasión. Hasta pronto.